Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con nuestra presentación de vectores. Esta viene a ser la segunda parte. Nuevamente les recuerdo, hay que ver el video con calma, detenidamente. Cada vez que encuentres una duda, una pregunta, o pausa el video, escríbeme al chat: oiga, profe, estoy viendo esta información y no me queda del todo claro. Les encargo mucho esa parte y pues bueno, esta parte de la presentación de vectores en realidad es bastante sencilla y tiene que ver con algunas propiedades o aspectos muy básicos que tienen los vectores, ¿no? Y sobre todo como con terminología. Eh, hay diferentes maneras, por ejemplo, de nombrar o clasificar algunos vectores. Entonces hay unos vectores, en general lo primero que hay que tener claro es que un vector, pues en la mayoría de los casos es un ente tridimensional. Es decir, nosotros ayer únicamente platicamos de vectores en un solo plano, que son los vectores XY. Pero pues bueno, no hay nada que impida que trabajemos con vectores tridimensionales, e incluso en ciertas áreas de las matemáticas se permite de hablar de vectores de mayor dimensión, de 4, 5, 6, n dimensiones, ¿no? Pero bueno, eso ya tiene que ver con algún tipo, con otro tipo de cosas, otro tipo de enfoques. Entonces, cuando pensamos en los vectores más generales, que son los de 3 dimensiones, tenemos unos que se llaman vectores coplanares. Esto significa que se encuentran en un mismo plano, es decir, todos los vectores que discutimos el día de ayer, pues todos son coplanares, puesto que todos se encontraban en el eje XY, ¿sí? Ya pensando aquí en el eje XYZ, podemos tener vectores no coplanares, es decir, vectores que tengan componente Y, Z, o que tengan componente X, Z, o que tengan las tres X, Y, Z, ¿sí? Entonces únicamente hace referencia a ese aspecto los vectores coplanares y no coplanares. Ahora, los vectores libres son aquellos que no se les pone algún punto de aplicación en particular, o sea, que de alguna manera el vector está trazado sin ningún sistema de referencia. Por ejemplo, aquí no hay ningún plano XY, entonces los vectores A, B y C pues son libres, no están aplicando a ningún punto. ¿Sí? Entonces hace referencia a eso. Todos los de acá no son vectores libres, puesto que están aplicados en un punto particular. ¿A qué punto está ubicado cada uno? Bueno, pues tenemos que encontrar aquí las coordenadas X, Y, Z, que nos dicen en qué punto están actuando. Ahora, así como hay vectores coplanares, que todos están en un mismo plano, hay unos que se llaman vectores colineales. Los vectores colineales son todos aquellos que tengan la misma dirección. Es decir, todos estos apuntan en la misma dirección en diferentes sentidos. Estos tres apuntan hacia la derecha y este pues apunta hacia la izquierda. Sin embargo, están actuando sobre la misma línea. Entonces, la principal característica para identificar vectores colineales pues es ver que sean paralelos, como es el caso de F1 a F4. Ahora, vectores concurrentes son aquellos que su punto de aplicación es el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos los vectores 1 y 2, entonces están aplicados al mismo punto, es decir, estos coinciden por acá. Tenemos los vectores D1, D2, también son concurrentes, puesto que están aquí aplicados a este punto. Y podemos tener 3, 4 o más vectores, todos los que sean necesarios. Entonces, los vectores F1, F2 y F3 son vectores concurrentes que están aplicados todos a este mismo punto. Entonces, la principal característica es que siempre que haya unos vectores concurrentes van a poder encontrar los ángulos entre ellos, ¿sí? Entonces, aquí es muy fácil determinar en qué ángulos están aplicados. De hecho, si me permiten, los podemos marcar, ¿no? Entonces hace referencia a estos ángulos. Aquí que tenemos varios vectores, pues bueno, tendremos varios ángulos en general. Haciendo la comparación con los libres, pues aquí no se puede trazar ningún tipo de ángulo. Y en los colineales, el único ángulo que ustedes pueden trazar, pues es un ángulo de 180 grados. Ahora, los vectores son
cantidades entes matemáticos que pueden ser sumados. De hecho, ahorita vamos a platicar todas las operaciones que se pueden hacer con los vectores. Y la que más nos va a estar interesando es la suma. Entonces, por ejemplo, si tenemos varias velocidades, pues bueno, los vectores velocidad se pueden sumar. Si tenemos varias fuerzas, los vectores fuerza se pueden sumar. Si tenemos varios desplazamientos, los vectores desplazamiento se pueden sumar. Entonces se le denomina resultante cuando ustedes combinan dos o más vectores concurrentes, es decir, esto está aquí aplicado al mismo punto, y ¿cómo se llama? Digamos que si ustedes aplican el vector 1 y el vector 2 a este punto, es equivalente a que ustedes hayan aplicado el vector R. De hecho, la suma de V1 y V2 pues da como resultado el vector R. Entonces ustedes pueden aplicar estos dos vectores o aplicar este vector solo. Ahorita vamos a explicar más a detalle cómo hacer las sumas de vectores. Se le denomina equilibrante a ese vector que es capaz de contrarrestar a la resultante. Es decir, esto se lo pueden imaginar como fuerzas, ¿no? Hay dos personas que están jalando de esta manera. Bueno, es equivalente a que una persona más fuerte lo haga como lo indica la línea roja. Pero si aparece otra persona que tiene la misma fuerza que la que está jalando hacia acá, pues bueno, estas dos personas cuando estén jalando en los sentidos opuestos, digamos que van a empatar, o sea, este no va a ser capaz de mover el punto ni este va a ser capaz de moverlo. Entonces a eso se refiere el equilibrante, es ese vector capaz de contrarrestar. También se lo pueden imaginar de esta manera. Hay dos personas, V1 y V2, que quieren jalar este punto y bueno, llega una tercera persona que le vamos a llamar la persona E, el equilibrante, que puede detener a los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces se lo pueden imaginar de esa forma. Ahora, se consideran vectores idénticos aquellos que tienen misma longitud, ¿sí? O en este caso también les llamamos tamaño o magnitud, que tienen la misma magnitud y el mismo sentido, apuntando en la misma dirección. Entonces todos estos vectores son idénticos, es decir, aquí es completamente válido escribir que el vector A es igual o equivalente al vector B y es equivalente al vector C, ¿sí? Es decir, es la misma flecha. Lo único que está cambiando en los vectores A, B y C es que cada uno está aplicado a un diferente punto del plano cartesiano, ¿sí? Pero en ese aspecto son idénticos en lo demás. Tienen el mismo ángulo, o sea, ustedes pueden medir su ángulo en el sistema 0-180, entonces ese ángulo tiene que ser el mismo. Acuérdense, medimos siempre a partir del eje X positivo y contra las manecillas del reloj, y todas las flechas tienen el mismo tamaño. Ahora, la última propiedad que podemos hablar, bueno, no es la última propiedad, pero la siguiente propiedad que tiene que ver ya con la adición o la suma de vectores, tiene que ver con el hecho de que aunque dos cantidades o dos objetos sean vectores, solo se pueden sumar si tienen las mismas unidades. Por ejemplo, si ustedes tienen fuerzas, pueden hacer sumas de los vectores fuerza. Si ustedes tienen velocidades, pueden hacer sumas de los vectores velocidades. Si ustedes tienen campos eléctricos, pues pueden hacer las sumas de los vectores campos eléctricos. Pero por ejemplo, si ustedes tienen un vector posición y un vector fuerza, pues bueno, estos vectores no los pueden sumar, no los pueden combinar. Una posición y una fuerza pues son completamente diferentes. Es como querer sumar manzanas con naranjas, no es algo que se pueda. Puedes hacer sumas de varias manzanas. Tienes dos manzanas, pues 4 manzanas, ¿no? Pero pues una manzana no la puedes combinar con una naranja en el sentido de contabilizar, porque son cosas completamente diferentes, ¿sí? Ahora, negativo de un vector. Los vectores se pueden, digamos, en el sentido de sumarlos, se pueden expresar como un vector inverso aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Se piensa de la siguiente forma: tenemos un vector A, entonces por ahí hay un vector que le llamamos inverso aditivo, o el contrario de A, o A negativo, de tal forma que si ustedes hacen esta suma, ustedes obtienen el vector 0, ¿sí? Ojo, 0 y el vector 0 son cosas diferentes, ahorita vamos a ver la diferencia. Esto es muy sencillo de entenderlo con ejemplos.
Entonces tenemos el vector 2,3, que ya estuvimos platicando de él bastante en la clase anterior. Entonces lo único que hacemos es a cada una de sus componentes les invertimos los signos. Entonces, por ejemplo, el vector menos a pues es menos 2, menos 3. Si ustedes hacen la suma de a con menos a, les da el vector 0, ¿sí? Es 0,0, es decir, les va a dar este punto que es el origen, ¿sí? Por ejemplo, menos 2,1, pues su inverso aditivo es 2, menos 1. Y cuando ustedes hagan la suma de b con su inverso aditivo, pues les tiene que dar el vector 0. Entonces, si se fijan en coordenadas cartesianas es muy sencillo encontrar un vector negativo. En coordenadas polares no tanto, no es tan obvio. Digamos que necesitamos un vector que apunte en una dirección, este es el original, a este le podemos llamar el positivo, mientras que el otro vector, el inverso aditivo, tiene que ser de la misma longitud, pero pues tiene que apuntar en el sentido opuesto para que este con el de acá pues se cancele. Entonces, si tengo en coordenadas polares 2,30, su inverso también tiene que medir 2, pero tiene que apuntar en la dirección opuesta. Para encontrar una dirección opuesta, lo único que hay que hacer es sumar o restar 180 grados. Entonces, por ejemplo, si ustedes a 30 grados le suman 180, les da 210. Entonces esta es dirección 30, dirección 210, son completamente opuestas. Entonces, si ustedes hacen aquí los cambios de coordenadas, estos los ponen en coordenadas cartesianas, les va a quedar muy semejante a A y con B, les van a salir los mismos números con signos opuestos. Para el vector D, que es 1,300 grados, que ya habíamos dicho que es un vector que está más o menos por acá, adelantito del 270, pues bueno, su sentido opuesto necesita ser 300 grados menos 180. Entonces eso nos da 120. Y así cuando hacemos la suma, otra vez obtenemos el origen. El siguiente aspecto que tiene que ver con la suma de vectores es que es conmutativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es completamente equivalente sumar a más b que hacer b más a, ¿sí? Entonces esta es una propiedad así muy evidente. De hecho se utiliza la palabra axioma, es el axioma de suma de vectores, de conmutatividad. ¿Qué es un axioma? Pues es una cosa muy fácil, simple y evidente que no requiere ninguna prueba. O sea, es obvio, debe ser obvio y natural para ustedes que cambiar el orden de lo que se va a sumar pues no tiene por qué modificar la suma final. Luego les voy a platicar por qué señalamos esta propiedad que es como muy evidente, tan evidente que no haría falta platicar de ella. ¿Sí? Entonces aquí les ponen un ejemplo de suma gráfica. Por ejemplo, para entender esto muy sencillamente se lo pueden imaginar como desplazamientos. Es decir, este vector toma lo que está aquí y lo lleva hasta acá. Y después el siguiente vector lo pueden ver como la segunda instrucción, lo que está aquí lo lleva para acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes suman A con B, pues el resultado es esta flecha roja. Es decir, el efecto neto de combinar estos dos vectores, pues es haber tomado el punto y llevarlo directamente hacia esta posición final. ¿Sí? Ahora, estos son los vectores. Entonces, como verán, lo único que se hizo fue trasladarlo, quitarlo de aquí y ponerlo acá, que es la figura que ustedes están viendo aquí del lado derecho. ¿Sí? Entonces son como combinar las dos instrucciones consecutivamente. Si ustedes lo hacen al revés, esta la dejan fija y esta la quieren subir para acá, pues obtienen la figura que se encuentra aquí abajo. Y si se fijan, el resultado siempre es el mismo vector, tiene el mismo largo, ¿sí? Y apunta en la misma dirección. Entonces ustedes pueden sumar en el orden que prefieran los vectores. Y ahorita más adelante vamos a ver bastantes ejemplos de cómo hacerlo, tanto de forma analítica, es decir, haciendo las cuentas aquí con estos números, o haciéndolo a través de un dibujo que se le conoce como método gráfico. Ahora, transmisibilidad de un punto de aplicación. Esto tiene que ver con el hecho que esto aplica sobre todo para cuestiones de fuerzas.
o es muy fácil de entender con una fuerza. Ustedes tienen un bloque, le quieren aplicar una fuerza determinada, por ejemplo 600 newtons de fuerza. Entonces esto es equivalente que ustedes empujen el bloque a que con la misma fuerza lo jalen. Entonces vean, este vector es el mismo, tiene la misma dirección y tiene el mismo largo. ¿En qué ocasiones nos va a convenir señalarlo así o de esta forma? Bueno, va a depender de cada problema. Pero lo más importante o lo que hay que tener claro es que empujar es equivalente a jalar, ¿sí? Aquí lo pusimos con algo horizontal, pero pues bueno, también podría ser empujar desde abajo o jalar desde arriba el objeto, ¿sí? Y puede aplicar en cualesquiera de los casos. Aquí tenemos el objeto, entonces lo podemos empujar por acá atrás o lo podemos jalar por acá adelante. Finalmente, sí, creo que sí, es finalmente propiedades de los vectores libres. Un vector como una representación de algo no se modifica si ustedes lo trasladan de manera paralela. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estos dos vectores libres que tenemos por aquí, pues los podemos combinar al mismo punto de aplicación, ya sea que este lo suba o que este lo baje, ¿sí? O puedo adelantar y subir, es decir, los puedo reacomodar como yo prefiera, para poder hacer alguna operación o combinación. Entonces nada más hace referencia a eso, la propiedad de los vectores libres. Ahora sí, ya que hemos platicado como de todos esos aspectos, vamos a discutir muy brevemente las operaciones más básicas que hay con vectores. Muy importante, solo coordenadas rectangulares. Todas las operaciones y procedimientos que vamos a ver aquí solo se aplica si el vector está en coordenadas rectangulares, es decir, si se encuentran escritos como puntos x, y o con direcciones x, y, es decir, horizontales, verticales. Si el vector está en otro sistema de coordenadas, por ejemplo el otro que conocemos y discutimos, que son las coordenadas polares, lo primero que hay que hacer es esas coordenadas polares hacerlas rectangulares, y ya que sean rectangulares, entonces ahora sí podemos hacer las operaciones que queramos sobre ellas. Entonces la primera operación se llama multiplicación por un escalar. Entonces la primera clase ya discutimos que pues hay dos tipos de cantidades, que son los vectores, que son los escalares, y pues bueno, resulta que un escalar puede multiplicar a un vector. Entonces el vector lo podemos escribir como esta forma algebraica, que es con las direcciones unitarias x y y, o lo podemos escribir como un punto. Entonces multiplicar por un escalar significa tomar un número, aquí k representa cualquier número real, ¿sí? Por eso aquí escribimos k pertenece a los reales, y es k multiplicar al vector. Entonces cuando multiplicamos por un vector por una cantidad escalar, significa que esta cantidad va a multiplicar a cada una de sus componentes. Entonces, por ejemplo, aquí es k por x y luego k por y este sería el resultado. O con esta notación que les digo que es más algebraica, entonces es como una multiplicación algebraica. K por el primer término, aquí queda, k por el segundo término, aquí queda. Entonces, para que esto quede bastante claro, vamos a usar estos vectores que ya los trabajamos en la clase anterior para hacer algunos ejercicios muy simples. Por ejemplo, 3 veces a, pues es 3 multiplicado por el vector 2,3. Entonces 3 por 2 da 6, 3 por 3 da 9. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo. Por ejemplo, podemos hacer el escalar menos 4 por el vector b. Entonces menos 4 por menos 3 da 12 positivo, y menos 4 por más 4 da menos 16. Entonces ese es el resultado. El efecto de multiplicar por un escalar usualmente es hacer más grande el vector. Entonces este va a ser un vector que apunta en la misma dirección, en el mismo sentido, pero es 3 veces más grande que el original. Este es un vector que apunta en sentido contrario, está en la misma dirección pero apunta en sentido contrario, y es 4 veces más largo. También pueden dividir el vector. Por ejemplo, esto lo pueden entender como la fracción 1/3. Dividir entre 3 pues es igual a multiplicar por 1/3. Entonces hacen
1 entre 3, menos 5 entre 3, y lo pueden dejar escrito como fracciones. Entonces el efecto de multiplicar por este número es encoger el vector a una tercera parte de su tamaño. Lo pueden hacer con decimales, 0.5 por el vector d, donde d es menos 6 en dirección x, menos 8 en dirección y. Entonces si ustedes hacen esta multiplicación, pues les queda menos 3 y menos 4. Es decir, encogimos al vector. Entonces la multiplicación por un escalar lo que hace es agrandar a un vector o encogerlo. O hacer, si ahí hay un cambio de signos, pues hacer que apunte en el sentido opuesto. Norma de un vector. La norma de un vector significa ver cuál es su tamaño. Y pues bueno, esto tiene que ver con sacar el valor R. Entonces no es más que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces acuérdense de la clase anterior, pues es calcular el valor R. Ejemplos muy sencillos, pues bueno, todos estos cálculos ya los hicimos ayer, ¿no? Estos son los valores, las magnitudes o los largos de estos vectores. Nada más que ayer los pusimos en decimales, pero también es común encontrarlo como las raíces. Por ejemplo, el raíz de 13 significa, de hecho aquí tengo mi calculadora, 3.6, que ya lo habíamos calculado en la clase anterior. Este da raíz de 25, raíz de 25 da 5, la raíz de 26 nos da 5.09, y pues bueno, ahí les queda una raíz de 100 les da 10. Entonces es encontrar únicamente el tamaño del vector, y para eso pues aplicamos el teorema de Pitágoras con las componentes x, y. Si tuvieran el vector en coordenadas polares, no hay que hacer ningún cálculo, es el primer número. La norma debe de ser siempre por ahí el primer número, ¿sí? Ahora, la dirección o el argumento de un vector es encontrar el ángulo, y ya la clase anterior pues vimos que se hacía con esta fórmula. La forma de indicar que al vector hay que sacarle su ángulo, pues le dibujan un ángulo antes de él, ¿sí? Y acá pues se utilizan estos símbolos que es el símbolo de valor absoluto. De hecho, la norma de un vector pues es como el valor absoluto, pero en 2 dimensiones, se lo pueden imaginar. Y aquí los ejemplos, pues bueno, ya la clase anterior hicimos todos estos cálculos, y aquí les recordamos el ángulo de corrección, que dependiendo en qué cuadrante estamos trabajando, hay que sumar 0, 180 o 360 para obtener nuestro vector en nuestro sistema de 0 a 360 grados. Y luego esta, digamos, clase voy a dejarla hasta aquí, este video, porque estoy muy interesado en que las sumas de vectores las veamos como por separado, ¿no? Que es uno de los aspectos principales que se va a evaluar en el curso. Entonces, muchachos, por favor, cualquier duda, a favor de comunicarse, escribir por el chat, y estamos abiertos a sus comentarios, dudas o sugerencias.